Muy buenos días, estudiantes. Estamos 4. Christopher Velázquez, tenemos aquí Abraham Poslivo y Gabriela Saltos. Entonces vamos a trabajar con el ejercicio que dejamos anteriormente. Entonces, déjenme compartir. Vamos a compartir. Ya. Vamos a trabajar nuevamente en esto. Primero voy a coger el triángulo AGCD, ¿sí? Y vamos a demostrar que el ángulo alfa va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos internos, a la suma no del suplementario de él, sino los otros dos. Alfa es el suplementario de G. ¿Por qué? Porque juntos suman 180 grados. Entonces, alfa va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos, en este caso 80 más 2. Hacemos en el triángulo GDC, la medida del ángulo, otra mayúscula, la medida del ángulo alfa, no, perdón, G más la medida del ángulo C más la medida del ángulo D va a ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo G va a ser igual a 180 menos la medida del ángulo C menos la medida del ángulo D. ¿Sí? Lo que está sumando pasó a restar. Pero también tenemos que la medida del ángulo G más la medida del ángulo alfa también vale 180 grados. ¿Sí o no? Entonces alfa va a ser igual ¿a qué? 180 menos la medida de mg. Pero mg ya sabemos cuánto valía. Mg vale 180 menos C menos D. ¿Sí o no? Entonces vamos a reemplazarla. Este C se hace positivo y este D se hace positivo. Entonces, esto de aquí me va a quedar así. La medida de alfa va a ser igual a la medida de C más D. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga el ángulo suplementario a uno de los ángulos internos del triángulo, ese suplementario va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos. Pero yo sé cuánto vale en este caso. ¿Cuánto vale C? C vale 80, ¿no? Aquí dice que C vale 80. Pero el ángulo alfa también es externo al siguiente triángulo. Copiemos el triángulo, aunque creo que no me sirven mucho, las letras son diferentes. El triángulo es el triángulo AFG. Así me sirve. AFG.
¿Cuál es el triángulo AFG? Este triángulo. Salgo del A, voy al F y voy al G. Este triángulo de aquí. Este ángulo alfa es externo a este ángulo G de aquí. Entonces, en ese triángulo, la medida de alfa va a ser igual a la medida de F más la medida del ángulo 1. Esta rayita me dice que es 1. Aquí tengo dos rayitas, ángulo 2. Por eso antes poníamos que alfa era igual. Perdón, aquí no es D, aquí es 2. ¿Sí? El D va todo el ángulo acá, nomás el 2. Disculpen el lapsus. 2. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir entonces que el ángulo alfa va a ser igual a 80 más 2 y también va a ser igual a F más 1. ¿Sí? Vamos ahora al triángulo. Vamos con el beta. Vamos al triángulo ABK. Este triángulo pequeñito aquí, ABK. Entonces, de una vez. No, de acá nomás. Hasta aquí. La medida del ángulo beta va a ser igual a 88. Aquí no es 80 porque es este ángulo de acá, 88. Más la medida del ángulo 1. ¿Sí? Aquí tengo el ángulo 1, este chiquito de aquí. Pero a su vez, en el triángulo DFK, el beta es externo. Entonces, el beta va a ser igual también ¿a cuál? Al F más el 2. ¿Sí? Más el 2. Aquí está el beta, aquí tengo los otros dos ángulos, este es el suplementario de los otros ángulos, el F y el ángulo 2. Entonces sumamos estas dos. Sumo esta ecuación de aquí más esta ecuación de acá. ¿Y qué me queda? 80, vamos a ponerla acá abajo para que podamos sumar mejor, ¿sí? 80 más 88 me quedaría 168. Más medida del ángulo 1 más medida del ángulo 2. Acá, ¿qué me queda? Me queda dos veces la medida de F, porque eso, medida de F más medida de F me queda dos veces la medida de F. ¿Y qué me queda acá? Medida del ángulo 1 más medida del ángulo 2, que está acá. La copiamos acá. ¿Sí? Entonces, esta suma se me anula medida de ángulo 1 con medida de ángulo 1, medida de ángulo 2 con medida de ángulo 2. Y me va a quedar que 168 es dos veces la medida del ángulo F, del cual concluyo que la medida del ángulo F es igual a 84. ¿Y tú no terminaste sembrando? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ahí te van a semillas, las 4 horas van a semillas. ¿Y qué te dijo la tía Mauri? Vamos a ponerlo más acá y este lo ponemos por acá, así para que se vea. Espérate, Samir. Samir, saca la vista. Ya. Entonces dejemos de compartir.
¿Alguna más tenemos? pregunta, Gabriela, Abraham o Christopher? Solo poner la semilla. ¿Estamos? A ver, Sammy, espérate un ratito. Aunque sea por el chat, pero algo me digan. Pasa Sí, la abuela. estamos. ¿Sí está entendido? No, aquí no. Ponle la semilla para acá. Bueno, este de aquí, mira, tiene que hacerme acuerdo de dos cosas, no solamente de grabar, sino de subir de emitir por YouTube. La verdad que me olvidé de emitir por YouTube. Igual, como no es tan grande, es como de unos, no sé, unos 10 minutos de ser, no mucho. Vamos a tratar de, o 15 que sean, vamos a tratar de subirlo a YouTube o parte. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? No hay preguntas. Vamos a dejar de grabar para poder conversar otros temas que necesito conversar con ustedes.